México más bien parece que va para atrás en cuanto al temor hacia Dios, en cuanto al liberalismo. Pero vamos a entrar en esto. En 2 de Corintios, capítulo 11, y lo tenemos aquí al frente, y vamos a entrar en esto, Miguel, para que analicemos un poco sobre esto. Dice, que Satanás no saque ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una advertencia del apóstol San Pablo, bien contundente en estos momentos. Date cuenta que Pablo no ignoraba sus maquinaciones, los que estaban con Pablo no ignoraban sus maquinaciones, muchos no ignoraban sus maquinaciones, pero qué triste es llegar a la conclusión de que hoy en día demasiados de nosotros sí ignoramos sus maquinaciones. Y justamente, ¿cómo maquina el diablo? De manera que pueda engañar a uno de los escogidos. ¿Y qué nos dice la palabra? Que no debemos de permitir que el diablo saque ventaja. ¿Cómo? Pues sencillamente no creyendo la mentira que nos muestra. Ahora bien, el diablo siempre intenta engañar con algo que es agradable, porque si no, no tendría éxito su engaño. ¿Y qué es agradable para el cristiano? Hombre, el cristiano sabe que tiene que vivir una vida de santidad, sabe que tiene que vivir una vida agradable a Dios, por lo tanto, el cristiano nunca podrá buscar el pecado, y el diablo sabe eso perfectamente. Entonces, ¿cómo va a intentar engañar el diablo al cristiano? De una manera muy sutil, a través del poder, a través de venderle la mentira de que el cristiano va a conquistar las naciones para Cristo, a través de venderle la mentira de que el cristiano va a discipular las naciones, sacando de contexto la enseñanza de que el Señor nos envía a cumplir la gran comisión. ¿Cuál es? La de hacer discípulos en su nombre, pero no de discipular naciones. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y a través de la megalomanía, es una de las maneras como el diablo intenta engañar, y de hecho, tristemente, consigue engañar al Hijo de Dios, por aquello de que somos cabeza y no cola, que sí es cierto, somos cabeza y no cola, pero cuidado, de aquí a pretender vivir ahora en el reino cuando aún no estamos en el reino, se entiende, el reino milenial, y pretender que vivimos, como digo, que vivimos en el reino y no el reino que tendrá que venir, eso es un engaño. Es verdad lo del reino, pero lo que dije antes, una verdad sacada de su contexto es una mentira. Muy interesante, aquí estamos viendo la imagen de una idea de lo que es el demonio del falso profeta. En la lectura que iniciamos, dice que vio una bestia que surgía de la tierra. Hay algunas interpretaciones, al menos dos que se manejan sobre estas interpretaciones. Tierra, uno dice que quiere decir de la religión, viene significado que surge de las religiones. Otro que dice que ya está descartada, que surgía directamente de la tierra de Israel. Pero aquí el contexto es que el líder, el falso profeta, es un líder que se levanta dentro de un sistema religioso acreditado exclusivamente en Roma, y eso lo dice claramente las Sagradas Escrituras. El demonio del falso profeta corresponde a dos de los principados del más alto nivel jerárquico en la demoniología. El segundo, y que entre esos dos principados demonios solamente hay uno que es superior a ellos, y ese es Satanás, el diablo. Por eso se habla de la Trinidad diabólica, la serpiente antigua, y que hace unos meses grabamos aquí el estudio, el mito guadalupano, que es impresionante, y me llamaba la atención por el dato que el pastor Pérez estaba dando, de que el segundo lugar más visitado después de la plaza de San Pedro es la basílica de esta imagen de Guadalupe. Y era impresionante porque en ese estudio que yo grabé aquí, en este lugar, sobre el mito guadalupano, en la imagen de Guadalupe está la Trinidad diabólica bien representada en esa manera. Está la serpiente, está el antihijo y el antiespíritu. Pues bien, entre esos dos demonios está el demonio del falso profeta y el demonio del anticristo. El demonio del anticristo es un principado de mayor jerarquía que el demonio del falso profeta. Pero el demonio del falso profeta procura que toda la gloria sea para el demonio del anticristo. Pero dice que el demonio del falso profeta, al ser segundo en la jerarquía, tiene que ser un demonio de una malignidad sin precedencia, ambos demonios, el del anticristo y el del falso profeta, tienen que ser dos demonios de una malignidad sin precedencia, como para que estén reservados a estrenar el lago de fuego en cuerpo y alma. Eso quiere decir que cuando nos estamos enfrentando al falso profeta, estamos tratando con un demonio de una malignidad sin precedencia,
Ahora, al llamársele falso profeta, se le reconoce como el padre, pero el padre de toda la multitud de falsos profetas. El apóstol San Juan, primera de Juan, dice que han salido muchos falsos profetas por el mundo. Toda esta gama de multitud de falsos profetas vienen a ser hijos de este mero, el grande, directamente. Solamente un inciso, decir que es cierto que, como bien dices, que el falso profeta es un espíritu, pero no olvidemos que es también una persona humana, es un personaje. Entonces, es un personaje que encarna o tiene dentro ese espíritu, que es absolutamente demoníaco, malvado. Así como la bestia anticristo también será un personaje, y quizás ya está bastante bien, o lo tenemos bastante bien encuadrado, el falso profeta también es un personaje. Entonces son personas literales, humanas, y serán echados al lago de que arde con fuego y azufre en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria. Y eso es importante que lo tengamos claro también, porque muchas personas, muchos creyentes, muchos amigos pueden pensar, bueno, pero estamos hablando de demonios solamente. No, no solamente estamos hablando de demonios, estamos hablando de personas humanas, personas que van a encarnar ese, entre comillas, ministerio, por supuesto satánico, ¿no? La bestia anticristo y la bestia falso profeta. Estamos viendo una imagen aquí, no vamos a mencionar el nombre de este personaje, pero vemos una multitud en una manera impactada. Y estas son las imágenes que nos muestra, entre comillas, la televisión cristiana. Nos muestra a los grandes, a los famosísimos apóstoles y la multitud de gente que está sobre ellos. Estos personajes o estos tipos se dan el lujo de decir, pero espantosas declaraciones antibíblicas, y en lugar de rechazarlo públicamente el pueblo que se supone que son evangélicos, y no solamente eso, en cada una de las reuniones de ellos hay no menos de 500 pastores, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que con más de 500 pastores, muchos de ellos teólogos con doctorados en teología, estos tipos se dan el lujo de decir cosas tan espantosas desde el púlpito y ninguna de esta gente reacciona? Voy a decir solamente dos frases de dos. Uno corresponde a este señor de Guatemala, que en este momento lo ven multitudes y que en México lo están apoyando descomunalmente, directamente. Este personaje de guatemalteco, ¿y por qué? Si estamos hablando directamente de apologética, estamos hablando de Cash Luna. Él dice, yo tengo el DVD, está diciendo en una conferencia una multitud, pero una multitud tremenda. Y él comienza a hablar, porque todos ellos, Miguel y Pastor Willy, todos ellos siempre están hablando de su gloria, de sus éxitos, de ellos. Hablan de ellos, y esto abarca hasta los cantantes. Nunca los veo usando la Biblia, pero sí siempre hablan bonito, impactan, pero siempre están hablando de sus experiencias. No están hablando de Jesucristo, hablan de sus experiencias, y el pueblo se impacta porque tocan las emociones. Cuando yo era niño, cuando yo era esto, cuando era lo otro. Entonces, este comienza a hablar de sus emociones y comienza a decir que cuando él era niño de 11 años, él empezó a fumar marihuana. Entonces, wow, de ese momento todavía está dando su testimonio. Pero de momento él se detiene y dice, a ver, ¿quiénes aquí no han tomado un cigarrito o un purito de marihuana? Entonces, una multitud levanta su mano y dice, y la multitud levanta su mano diciendo que no han fumado un purito de marihuana. Y viene él y dice, de lo que se han perdido. Y luego dice, sí es pecado, pero es un pecado rico. Un pecado rico. Y así dijo, sí se va al infierno, pero se va con un pecadillo bien rico al infierno. Dios mío, ¿cómo alguien, una multitud, con una juventud que está ahí, que están más bien muchos jóvenes rencos, que están deseando un pequeño espacio, Pastor Willy, una zancadilla, como para darse el salto y experimentar ellos también? Así es, o sea, buscando cualquier pretexto. Y si a esta persona lo están considerando como su líder, entonces si su líder está como que dando licencia, aprobando para eso, pues no hay ningún problema. Hace rato usted comentaba en 2 de Corintios capítulo 11, hablando precisamente de los falsos apóstoles. Es interesante